Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es tiempo de decisiones y todo va tomando ya un cauce en los últimos días de la cumbre del clima que se desarrolla en Belém, en Brasil. Ha aparecido una decisión ya del gobierno alemán a mitad de la semana sobre esta contribución al Fondo Florestas Tropicales, que es una cantidad de dinero que sería asignado para protegerlos. Fue la propuesta de Brasil, hubo mucha discusión en torno a eso y vamos a ver cuál ha sido ese cauce finalmente a esta altura ya de la segunda semana de conversaciones. Laura Rocha, que es una periodista especializada de gran experiencia en gráfica, en radio, está en Infobae ahora, trabajó muchos años en La Nación y es fundadora de Periodistas por el Planeta, incansable, muy apasionada y muy bien informada. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué decís? ¿Qué se cuenta por ahí? Bueno, por acá, como siempre, estamos esperando. A las 10 está convocado el plenario de delegados, que es cuando los delegados de los países se juntan a votar lo que sería el comunicado o la decisión final. Y bueno, y en este momento yendo para el venue, digamos, para precisamente esperar a ver si, bueno, finalmente se aprueba o no ese comunicado final de acuerdo de los países que están aquí presentes, que son, Sergio, 194 más la Unión Europea, así que son 195 de los 197 que firmaron el Acuerdo de París. Obviamente no está Estados Unidos. ¿Y cuáles serían los términos centrales de este nuevo acuerdo? Bueno, Brasil, la diplomacia brasileña lo que hizo, mencionabas vos el Fondo de Bosques para Siempre, ese fue como el primer anuncio, el anuncio más temprano de esta cumbre, que es para la alimentación de ese fondo, lleva ya 6.500 millones de dólares, en el que aportan varios países, pero lo que hizo fue poner como en una declaración final a la que le llama mutirao, que en portugués significa como una acción conjunta de solidaridad, digamos, es un término aborigen, y ahí pusieron como los temas más ríspidos, ¿no? Entonces se puso iba a estar ahí la ruta para abandonar los combustibles fósiles, la cuestión de la adaptación, el tema de las NDC y, bueno, obviamente también el tema de la desinformación. El presidente Lula da Silva, que era el anfitrión desde el principio, incluso en la semana anterior, en la cumbre de líderes, siempre habló del tema de la desinformación y la ciencia como centrales para volver a los debates. Recordemos que el IPCC había salido de las declaraciones de los últimos años. Y bueno, la última versión del mutirao, como para no aburrirlos, la verdad es que no menciona los combustibles fósiles, pero bueno, habla de triplicar los fondos para adaptación, vuelve a poner el IPCC y el 1,5 grados, digamos, como límite para tratar de frenar el aumento de la temperatura promedio en el planeta para evitar el cambio climático y la crisis climática, y bueno, habla también de esto, ¿no? De recuperar la calidad informativa, en términos esto, obviamente, sin decirlo, pero sí diciéndolo, para combatir los negacionismos, ¿no? Tan vigentes en nuestra época. Y vos, Laura, que has cubierto tantas de estas cumbres, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sentís en tu interioridad después de haber recabado información, intercambiado con personas? Bueno, teniendo esa mirada que solemos tener los periodistas, ¿no? Como más aguda, más curiosa por ahí y desde otro lugar. ¿Qué estás sintiendo ahora?
Bueno, yo siento que más allá de que no conocemos la versión final de este texto que mencioné antes, solo conocemos esa segunda versión y que había varios países, entre ellos varios de América Latina, liderados por Colombia, que no estaban de acuerdo, siento que, bueno, va a salir un poquito lavado, ¿no? Porque tenemos que recordar a las personas que las declaraciones se adoptan por consenso, eso es que nadie puede estar en desacuerdo. Cada voto vale lo mismo, o sea, vale lo mismo el voto de Tuvalu o de las Islas Marshall que el de Francia, o el de Arabia Saudita, que en este caso obviamente es uno de los que está en contra de mencionar a los combustibles fósiles. Y bueno, me parece que es eso, Sergio, que va a salir algo con lo que acuerden todos, pero si vos me decís, creo que las cosas que yo me llevo de Belén, además del calor, que ustedes no se imaginen lo que es en esta ciudad, que es la puerta de entrada a la Amazonia o la puerta de salida, depende de cómo lo quieran ver, es que por primera vez América Latina empieza a liderar ese debate de la salida de los combustibles fósiles, diciendo nosotros tenemos el potencial para transformar, para hacer la transición energética posible, para hacer las renovables. Nosotros somos líderes. Colombia, de hecho, ayer acaba de presentar una carta donde adhieren otros 29 países, y en abril se va a celebrar otra cumbre precisamente para eso, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, liderado por ellos, pero apoyados, por ejemplo, por México, por Canadá, Uruguay, Panamá, mucha presencia, mucha voz de América Latina, cosa que acá en estos espacios no sucedía. Vos también seguís estos temas y podés recordar que América Latina siempre negociaba por separado, ¿no? Sí. O sea, para nosotros siempre era muy común, por ejemplo, escuchar en conjunto países africanos, o porque, bueno, se consideran con circunstancias especiales porque creen que son más vulnerables que el resto, digamos, por su nivel económico, o las isleños, que, bueno, recuerdo yo muchos informes tuyos de que, bueno, obviamente que siguen reclamando que ellos van a desaparecer, pero de América Latina nunca se había visto tanto. Entonces, eso me parece como muy importante, y que más allá de que no estén en los textos, la verdad es que los combustibles fósiles estuvieron más presentes que nunca. Belém también fue escenario, después de muchos años, la movilización de la gente en las calles el sábado pasado. Hace una semana estaba la marcha, creo que de las más grandes que yo recuerdo en estas cumbres, porque entre 50.000 y 70.000 personas marcharon por las calles de Belén pidiendo precisamente que haya una hoja de ruta para terminar con los combustibles fósiles. Entonces, independientemente de que no estén en el texto, estuvieron presentes, omnipresentes durante todo el debate. Qué interesante, claro, algo que está latiendo, algo que es imposible de soslayar, y qué bueno que la región se posicione en otro lugar o con mayor fortalezas. A propósito de eso, ¿cuál fue el rol de Argentina en estas conversaciones? Bueno, el rol de Argentina es el que viene siendo, ¿no? Si recordamos, casi desde el Acuerdo de París para acá, Argentina ha tenido una participación, la verdad, que medio contradictoria en algunos casos. La única cosa que podemos decir es que participó, ¿sí? El año pasado en Azerbaiyán, Argentina había retirado su delegación. La argumentación en aquel momento fue que había justo recambio en la Cancillería. En aquel momento había sido reemplazada Diana Mondino por Huertein. Ahora también hubo un recambio, pero sin embargo la delegación se mantuvo. No vino la parte, digamos, de la delegación política, no vino el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, que iba a llegar el lunes, y bueno, no llegó. Así que Argentina, por ejemplo, no presentó aquí su NDC, que era una de las cosas, de los hechos que se esperaba. ¿Qué hizo? Sobre todo, intervino bastante en lo que son las cuestiones de géneros. O sea, muy preocupados por el lenguaje, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, no poner géneros, sino, por ejemplo, niños y niñas. Pero la verdad es que cuestiones menores. No hubo de parte de Argentina ninguna intervención de bloqueo, digamos, como por ejemplo pasaba en 2015, suponete, que Argentina pertenecía a un grupo de negociación
que se llamaba Like-Minded Group, que era Claro. como los países con menos, digamos, predisposición a eliminar combustibles fósiles. Entonces, medio que se unía a Arabia Saudita, a Egipto, a esos Claro. países más petroleros. En este caso, tiene que ver más con una cuestión, digamos, de nada, de esto que proclama el gobierno respecto de los géneros. Una pena no hacernos acreedores de ese potencial referido a las energías renovables en toda la gestión, en toda la región, hacernos acreedores de tantas cosas, inclusive las posibilidades y los desafíos de esta región con la riqueza tan variada que hay por estos lados, ¿no? Y ahí supongo que habrá llegado esta decisión del presidente de modificar la ley de glaciares. ¿Qué dicen las personas razonables sobre esto? Bueno, las personas razonables, obviamente que igual, Sergio, sabés que Argentina tampoco es que es tan importante en el sentido geopolítico del asunto. Una de las preocupaciones sí tiene que ver con esta cosa de que no se transforme en efecto dominó la decisión de Donald Trump, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, que si Argentina lo sigue, por cualquiera sea la razón, después otros países lo hagan. En ese sentido, esa preocupación quedó zanjada. Respecto de glaciares, bueno, la verdad es que Argentina se perjudica solo. Es esto que vos estás mencionando ahora y estás analizando, ¿no? O sea, tiene que ver con que obviamente es el avance de la minería. La minería acá también tiene un rol muy importante, había muchos lobistas. Acá una de las mineras más importantes del mundo, que se llama Vale y que es brasileña, tiene presencia, o sea, la ves desde el aeropuerto, digamos, hasta la cumbre, en sus publicidades, en sus promociones. Hay una disputa también por el tema minerales. Pensá que dentro de lo que son todos los textos, que yo hablo, que tiene que ver con la declaración final, es uno de los textos, pero hay varios en el Acuerdo de París. Uno de ellos, por ejemplo, es de transición justa. Y bueno, y ahí China también puja muy fuerte porque, por ejemplo, no quiere que se mencionen los minerales críticos, ¿no? Los minerales críticos, para la audiencia, les contamos, son aquellos que son necesarios para la transición energética y que casualmente la mayor parte de ellos está en el sur global, ¿no? Son el litio, el cobalto, el cobre, y bueno, Argentina con el litio y con el cobre, y sobre todo con el litio, lidera buena parte de ese mercado. Lo que pasa es que lamentablemente lo que estamos hablando es de lenguaje, Sergio, no estamos poniendo tampoco, ni estamos aprovechando tampoco para nosotros, ¿no? Digo, esa riqueza. Entonces es como muy compleja la situación. Creo que en este momento lo que tiene que ver con la reforma de la ley de glaciares, que entiendo que va a entrar en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, está, digamos, con una pelea que nosotros dos también seguimos hace muchos años, casi incluso desde la sanción de la ley de glaciares, que es una ley de presupuestos mínimos, para ampliar, digamos, o liberar lo que se denomina zona periglaciar, que es la zona que rodea el glaciar, o los glaciares, sean de roca o de hielo. Y bueno, me parece que tiene que ver específicamente, hay creo dos, si no tengo mal entendido, dos proyectos RIGI que esperan ser aprobados precisamente por con ese, digamos, régimen de incentivo, y que bueno, que necesitan ese verde, digamos, legal para poder avanzar. Quería preguntarte de final, Laura, volviendo a la cumbre, ¿cuál ha sido el rol ahora de los pueblos indígenas y las comunidades locales, dado que esto ocurre, como decías vos, en Belém, en la puerta de entrada a la selva? Bueno, ha sido central y, como te decía, fueron parte también de los reclamos de la sociedad civil. Ha sido central además porque es la cumbre que más comunidades originarias ha alojado. Claro. Más de 3.000 personas llegaron, muchas de ellas llegaron en flotillas o barqueadas, como le dicen aquí, y obviamente que venían desde distintos puntos de la Amazonia, no solamente la Amazonia brasileña, también la Amazonia ecuatoriana. Recordemos que la Amazonia, digamos, abarca 9 países, sí, ¿no? Geográficamente hablando. Y bueno, la verdad es que fue muy importante, Sergio, y muy también revitalizante, te quiero decir, e inspirador y conmovedor, porque
realmente uno por ahí cuando entra a la zona azul, toda esta cuestión de la diplomacia, que es como un poquito más lejano, aburrido, parece. si se quiere, más lejano también para la gente, y de hecho lo que la sociedad civil hizo fue tratar de acercar el tema, ¿no? De acercarles el tema y como demostrar claramente, señores, acá afuera nosotros estamos viviendo y discutiendo una cosa y ustedes están hablando de otra, ¿no? Y bueno, y esta cosa, vos que planteás muchas veces, ¿no? En tus programas y en tus análisis, esta cosa de qué diferente, ¿no? Lo que se vive, las cosas que la gente vive en el día a día y la agenda política, ¿no? Y bueno, es un poco como que se replica lamentablemente ese modelo. Lo que sí estuvo bueno es que por lo menos se hicieron escuchar. Claro. O sea que la verdad es que la responsabilidad ahora está del otro lado. Sí, qué interesante lo que marcas. Se hicieron escuchar, se hicieron ver, y no es poca cosa, ¿no? Que unas comunidades de pueblos originarios se hagan ver en el mundo que vivimos, porque a veces pareciera que para muchas personas, decisores particularmente, es como si no existiesen, ¿no? Así que esa presencia, como vos decís, tan multitudinaria en la cumbre, creo que es un dato de la cumbre, ¿no? Interesante. Sí, yo te reitero y le reitero a la audiencia, son para mí de los puntos más salientes, incluida la desinformación, o sea, incluido, por ejemplo, también lo que nos toca a nosotros, ¿no? Incluida esta cosa de que vuelva a la ciencia, podíamos ver, por ejemplo, científicos, sobre todo, científicos de la talla de Carlos Nobre, Telma Cruz, científicos brasileños que no solo pertenecen al IPCC, sino que son científicos reconocidos alrededor del mundo, caminando por las calles diciéndoles, señores, ustedes están fuera de la realidad. O sea, tienen que entender que esto así no puede ser, saliendo de su zona de confort, de los laboratorios, digamos, y hablando y vocalizando lo que el mundo necesita para que podamos vivir en el único planeta que tenemos, digamos, porque además es eso, ¿no? Ellos también viven en este planeta y sus hijos también. Sí, y nosotros los humanos armando mundos fragmentados, porque de tu relato se desprende, ¿no? Una parte caracterizada por la algarabía, casi lo decís, no lo dijiste, pero apareció, los colores, es fácil de adivinar todo ese paisaje, y por otro lado señores un poco más grises, ¿no? Con sus imaginos, sus discursos, sus palabras, cambiando comas, puntos, un poco alejados de esa necesidad perentoria de transformación y de tomar acciones ahora. A mí me devuelve tu crónica un poco eso, ¿no? Esos dos mundos, uno en la calle, otro en los salones, en el Salón Azul decís vos, especulando, negociando, a veces tratando de entibiar lo que está muy muy caliente y a punto de caramelo, ¿no? Para otra parte de toda esta sociedad que está expectante y ciertamente con mucha preocupación. Sí, absolutamente, lo hiciste mucho mejor que yo y argumentando además desde esa diplomacia, desde esa dirigencia, que lo hacen por el bien de todos, ¿no? Porque siempre es, bueno, pero si la economía, pero si no sé qué, entonces todo siempre es por el bien de todos, pero resulta que Melissa destruyó Jamaica y apenas si la gente pudo venir, y todos los desastres que pasan y que nos rodean. Y bueno, y la zona metropolitana de Buenos Aires acaba de sufrir una tormenta extrema hace 24 horas, y cada vez es más, y las temperaturas extremas, y Belém es la capital de estado de Brasil que más noches de calor extremo padece, y bueno, y todas esas cosas pareciera como que, por eso te decía y destacaba tanto el rol de los científicos y nuestro, ¿no? Como periodistas, en el sentido de, señores, lo está diciendo la ciencia, o sea, no es que lo decimos nosotros, no es que nosotros queremos hacer un lobby de algo, sino que estamos mostrando lo que
lo que está sucediendo. Claro, y ahora se me viene a la cabeza la cantidad de talleres y de iniciativas similares que ustedes impulsan desde Periodistas por el Planeta. Esta organización que básicamente está constituida por mujeres, Laura, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, fundada por mujeres, Marina Eisen y Pilar Acef, que son mis amigas, colegas, con las quienes fundamos ya por 2018 Periodistas por el Planeta. Y bueno, la verdad es que la idea es poder comunicar en español estos temas con colegas de América Latina y tratar de que no sea solamente un nicho como esto que vos decís, ¿no? De separar los mundos, de que esto no se trate de un nicho ni de periodistas especializados solamente, sino que en realidad todos los periodistas, claro, los de economía, exacto, los que cubren política, claro, sean también los que aborden estos temas, porque fíjate que nosotros ahora en este momento nuestra conversación es acerca de eso. Y tienen que entenderlo porque la verdad es que está buenísimo que ellos también puedan aportar al análisis que por ahí los periodistas que cubrimos otros temas diferentes no tenemos información o no tenemos acceso a esas otras fuentes que ellos sí las tienen. Qué bueno, qué lindo que lo digas, una periodista especializada justamente en ambiente que diga, porque el discurso que se suele escuchar es el contrario, es decir, no, nos tienen que dar lugar a los periodistas especializados en los medios, y yo creo como vos exactamente, economía, los que están en política, los que están en educación, los que están en sociedad, esas personas necesitan capacitarse y entender este nuevo paradigma transversal, donde el ambiente, la sociedad, el modo en que hacemos las cosas resulta central, el consumo, la producción, es decir, todo está amalgamado. Por lo tanto, bueno, larga vida a Periodistas por el Planeta, sigan con eso que resulta tan necesario. Y bueno, buen retorno a la Argentina, que tengas un buen viaje de vuelta, Laura. Muchas gracias, Sergio, gracias a ustedes por este llamado también. Muy agradecidos por esta colaboración y el intercambio. Que tengas un buen día. Un buen día, besos. Laura Rocha, decíamos antes, periodista especializada que trabajó básicamente en gráfica muchos años en La Nación, ahora está en Infobae y es fundadora, una de las 3, de Periodistas por el Planeta, desde la Cumbre del Clima en Brasil. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.